Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, su compendio de las Moralias. Esta vez, consolación a su mujer. La verdad es que la consolación a su mujer es una carta que Plutarco escribe a su esposa tras la muerte de su hija pequeña Timógena. Esta breve pero conmovedora carta combina razón, ternura, filosofía moral desde luego, y en ella Plutarco exhorta a su mujer a sobrellevar el dolor con serenidad, apoyándose en la virtud y en la aceptación de la naturaleza humana. Lejos de la frialdad estoica, Plutarco expresa un afecto profundo y un sentido del equilibrio entre el sentimiento y la razón, convirtiendo este escrito en realidad en una carta familiar, en una carta de aquellas que por la distancia no se puede escuchar con la voz. Y no hay nada mejor que aquella consolación que se da entre dos personas de voz a voz, sintiendo lo que la otra persona nos quiere decir. Pero lamentablemente, como se dan las circunstancias de la distancia, la verdad es que es preciso que lo que vamos a escribir intente dar a conocer a la otra persona todo lo que sentimos. Y eso es lo que pretende Plutarco en esta carta de consolación a su mujer. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, Plutarco comienza refiriéndose al modo en que recibió la noticia de la muerte de su hija, señalando que el mensajero enviado por su esposa no lo encontró y que fue su nieta quien le informó en Tanagra. Desde el inicio se percibe un tono bien reflexivo. El hecho trágico se anuncia sin dramatismo, pero con una clara conciencia de que hay dolor. Plutarco reconoce la probabilidad de que las exequias ya se hayan realizado y manifiesta un deseo sereno, que todo haya ocurrido de la manera menos dolorosa posible para su esposa. Plutarco comprende que su esposa, quizás movida por afecto o por prudencia, haya querido esperar su llegada antes de proceder. Sin embargo, él la exhorta a no dejarse dominar por supersticiones ni excesos emocionales. Le pide serenidad. El dolor es legítimo, pero no debe transformarse en un apego irracional al cuerpo o en un gesto supersticioso. Y le pide serenidad no solo por ella misma, sino también por él, dando la importancia del autocontrol en esto, en medio del dolor, ¿no es cierto? Y es bonito porque le dice, querida mía, ambos compartimos la misma pérdida. Luego le dice, no veo por qué estas cosas y otras semejantes que nos hacían gozar mientras estaba viva, ahora nos habrán de apenar y conturbar al pesar en ellas. Pero por el contrario, temo que expulsemos con la tristeza su recuerdo, como Clímene cuando dice, odio el curvado arco de madera de Cornejo, fuera los deportes. Y esto porque la naturaleza huye de todo lo que es desagradable. Y es preciso, ya que ella se nos presentaba a sí misma como la cosa más dulce de abrazar, de ver, de oír, que así también su pensamiento viva en nosotros y que ella conviva con nosotros con mucha alegría, incluso con alegría multiplicada, más que con tristeza, si es que es conveniente que algunos de los razonamientos que hemos dicho muchas veces a otros nos sirvan de ayuda oportuna y no quedarnos sentados ni encerrarnos correspondiendo con múltiples tristezas a aquellos placeres. Dicen también esto con asombro quienes estuvieron presentes, que ni siquiera te pusiste un manto de luto, ni te sometiste tú ni a tus sirvientas a aparecer con signos de duelo y afeamiento, que no hubo ninguna disposición de un panegírico lujoso en torno a la tumba, sino que todo se hizo ordenadamente y en silencio, en compañía de los demás allegados. Pero yo no me asombré de que tú nunca te has arreglado para ir al teatro o a una procesión, que has considerado por el contrario innecesario el lujo incluso en las diversiones, hubieras mantenido en la tristeza tu prudencia y sencillez. Porque la mujer prudente no sólo en las fiestas báquicas, es decir, en estas fiestas donde se celebra al dios Dionisio, debe permanecer incorruptible,
y pensar no menos que la agitación en las penas y la conmoción de las pasiones que necesitan moderación, que combata no contra la ternura maternal, como piensa la mayoría, sino contra lo licencioso del alma. Pues a la ternura de los padres se le concede el añorar, honrar y recordar a quienes se fueron, pero el deseo insaciable de lamentos que provoca más lamentaciones y golpes de pecho no es menos vergonzoso que la intemperancia en los placeres. Aunque obtiene perdón en cuanto se le añada lo vergonzoso, su tristeza y amargura en lugar de lo placentero. Pero ¿qué hay más irracional que suprimir los excesos de risa y alegría, pero dar rienda suelta a los ríos de llanto y gemidos que proceden de una misma fuente? Y discutir con las esposas por el perfume y los vestidos de púrpura, pero permitir tonsuras de duelo, el teñir de negro las vestiduras, el sentarse incómodamente y echarse de forma trabajosa. Y lo que es ya lo peor de todo, si castigan a sus criados y sirvientas sin medida injustamente, oponerse a impedirlo, pero mirarlo con indiferencia cuando se castigan por sí mismas, de forma dura y cruelmente, en medio de padecimientos y desdichas que requieren dulzura y amabilidad. Pero entre nosotros, querida mía, ni hubo necesidad de aquella discusión, ni creo que la habrá de esta, pues por tu modestia en el aspecto y la simplicidad de tu género, no hay filósofo a quien no hayas asombrado cuando ha estado en compañía y relación con nosotros, ni tampoco ciudadano a quien no haya servido de espectáculo tu propia sencillez cuando has asistido a ceremonias sagradas, sacrificios o representaciones teatrales. Además, en asuntos tales, también manifestaste ya una gran firmeza al perder al mayor de tus hijos, y otra vez cuando nos dejó el buen Querón, otro de sus hijos. Pues recuerdo que hicieron el camino conmigo desde el mar unos extranjeros, cuando ya se había comunicado la muerte del niño, y llegaron a la casa al tiempo que los demás. Pero cuando veían gran orden y tranquilidad, como después lo contaban también a otros, pensaban que no había ocurrido ninguna desgracia, sino que se había difundido una falsa historia. Tan prudentemente mantuviste en orden la casa en una ocasión que de gran posibilidad tenía de desorden. Sin embargo, tú le criaste a tu propio pecho y soportaste con firmeza una intervención quirúrgica cuando el pezón sufrió una contusión. Eso es nobleza y amor de madre. Pero vemos que la mayoría de las madres, después que otras, han dejado a sus hijos limpios y relucientes, los toman en sus brazos como juguetes, luego cuando mueren se entregan a un dolor vano e ingrato, no por buena voluntad, pues la buena voluntad es racional y hermosa, sino que una mezcla de un pequeño dolor físico con mucho de vanagloria. Hacen los duelos salvajes, enloquecidos y difíciles de apaciguar, y me parece que esto no le pasó inadvertido a Esopo. En efecto, éste decía que cuando Zeus estaba repartiendo honores entre los dioses, el sufrimiento también se los pidió. Zeus se los concedió, pero solo entre aquellos que lo eligen y lo desean. Pues bien, al comienzo esto sucede así, porque cada uno da entrada al sufrimiento por sí mismo. Pero cuando éste se afianza con el tiempo y se hace compañero y vecino, no se aparta siquiera con dificultad de quienes lo desean. Por esto es preciso combatir contra él en las puertas y no permitir hacer la guardia por medio del vestido, el corte de pelo o alguna cosa semejante que, abordando cada día el pensamiento y turbándolo, lo hace pequeño, estrecho, insociable, amargo y timorato. En cuanto que no participa de la risa, ni de la luz, ni de una mesa amistosa, sino que se rodea y se ocupa de cosas tales por su dolor. Y a este mal le sigue el descuido del cuerpo y el rechazo a ungirse, bañarse y a su restante modo de vida. Muy al contrario de esta, el alma enferma debe ser socorrida por un cuerpo fuerte, pues mucha parte de la pena se debilita y se relaja si se funde en la calma del cuerpo, como una ola en tiempo sereno, pero si se produce sequedad y dureza por el mismo género pésimo de vida, y el cuerpo no transmite al alma nada favorable ni útil, sino que penas y aflicciones, como exhalaciones amargas e irritantes, ya no es posible recobrarse aun queriéndolo. Tales sufrimientos se apoderan del alma cuando ésta así es maltratada. Por lo tanto, aquí vemos que Plutarco está muy agradecido de la compostura, de la modestia y el rechazo a las formas externas de lujo
que tuvo su esposa a la muerte de su hija. Todo lo realizó con sencillez, serenidad y respeto. Este comportamiento, lejos de ser una muestra de frialdad, es para Plutarco una manifestación de prudencia y templanza, virtudes que caracterizan tanto la vida pública como la privada. Luego de agradecerle, Plutarco nos habla del ámbito ya más filosófico, porque el verdadero combate interior no se libra contra la ternura natural, que es legítima y humana, sino contra la desmesura del alma que se deja arrastrar por los excesos del sufrimiento. Llorar y recordar es justo, pero abandonarse a la desesperación como si el desconsuelo fuera una forma de virtud, es para Plutarco una falta de equilibrio tan censurable como la intemperancia en los placeres. La virtud, acuérdense, se define precisamente por esa capacidad de dominar los impulsos tanto en la alegría como en el dolor. No solo la exime de cualquier reproche o necesidad de corrección, sino que la pone como virtud como ejemplo de virtud ante filósofos y ciudadanos. La vida sencilla, natural, que siempre ha tenido Timogena, que es la esposa de Plutarco, es una de las cuestiones más importantes en estas situaciones. Por lo tanto, Timogena ha demostrado firmeza, no solo ahora, sino también en otras ocasiones, como lo habíamos dicho con su hijo mayor, Quirón. Plutarco, de hecho, está orgulloso de que su esposa no sea como esas mujeres molestas, dice, que en lugar de apagar un incendio, echan más leña al fuego. Su comportamiento refleja la incapacidad de comprender que la verdadera amistad y solidaridad consiste en aportar calma y no agitación. Y claro, cuando una persona muere, mucha gente obviamente se exacerba su comportamiento, se pone muy triste y empieza a pensar en todas las cosas malas y deja que las dominen. Incluso en el sepelio, en el entierro, comienzan a pelear. Y eso es lo que ha visto Plutarco, y observando a su esposa, él ve que por lo menos en ella no es así. Le pide entonces a su esposa que mediante un acto de reflexión regrese mentalmente al tiempo anterior al nacimiento de su hija, cuando ambos vivían sin esa alegría, pero también sin la actual tristeza. Plutarco le invita a unir ese pasado alegre con el presente, reconociendo que su situación actual, es sin la niña, no es peor que aquella de antes de tenerla. Claro, porque lo que hoy falta no existía antes y entonces eran igualmente felices. O sea, para Plutarco, el razonamiento es el siguiente: si se lamentan del presente, sería como lamentarse de haber tenido una hija, cuando su nacimiento fue motivo de gozo. Por eso Plutarco insta a no borrar de la memoria los 2 años que ella vivió, sino a conservarlos como un bien disfrutado, no como un bien arrebatado. Y por lo tanto, hay que tener una cuestión muy importante dentro, es la gratitud. No se debe reprochar a la fortuna por no haber prolongado lo que fue breve, sino agradecer lo que la fortuna concedió. O sea, la felicidad no depende de la duración de los bienes, sino de la capacidad de recordarlos con gratitud. Hay un error común: dejar que un solo infortunio ensombrezca toda una vida feliz. Lo dice literalmente así. Y no nos conviene sufrir el error de acusar a nuestra propia vida por haber tenido una sola mancha como un libro, si en todo lo demás está limpia y sin mancilla. Porque has oído muchas veces, le dice Plutarco, que la felicidad depende de razonamientos correctos que concluyen en una disposición firme, mientras que las vueltas de la fortuna no causan grandes trastornos ni producen caídas conturbadoras para nuestra vida. Pero si nosotros, como la mayoría, debemos gobernarnos por los hechos exteriores, pagar nuestras deudas con la fortuna y tener como jueces de nuestra felicidad a cualquier hombre encontrado al azar, no tengas en cuenta las lágrimas actuales y las lamentaciones de quienes entran a visitarnos, lágrimas y lamentaciones dirigidas a cada persona en cada duelo por una funesta costumbre. Piensa, por el contrario, que pasarás tu vida envidiada por estos a causa de tus hijos, tu casa y tu forma de ser. Y sería absurdo que otros eligieran con gusto tu suerte actual, aún añadiéndosele lo que nos aflige, y que tú, en cambio, las acusaras y soportaras con dificultad, y no advirtieras por lo que nos hiere. ¿Cuántos motivos de gratitud tenemos por lo que nos
queda, sino como los que excluyen los versos acéfalos y miuros de Homero. Claro, porque respecto a las obras de Homero se supone que hay libros con versos incompletos, acéfalos o miuros, como se les dice. Entonces hay gente que dice, pero este verso, digamos, le falta una parte, y desprecian todo el verso por solamente una parte. Entonces muchos seres humanos centran su atención en la única parte dolorosa de la vida, ignorando la abundancia de bienes que los rodea. La comparación con los avaros, por ejemplo, quien acumula bienes pero no los disfruta, actúa igual que quien tiene motivos de gratitud y no los reconoce. Ahora, si la pena surge porque la niña no alcanzó la adultez ni conoció el matrimonio, debe recordarse que esos bienes no son grandes en sí mismos y que su pérdida no puede entristecer a quien no llegó a desearlos. La pequeña Timógena, dice Plutarco, disfrutó de lo que le correspondía en su breve existencia, lo pequeño, lo simple, lo puro, y ahora, al haber partido a un lugar sin tristeza, ya no necesita de nuestra aflicción. Reconoce Plutarco que algunas doctrinas filosóficas, como las epicúreas, sostienen que la muerte no es un mal porque el alma se extingue completamente. Sin embargo, recuerda a su esposa que ambos profesan la fe tradicional griega y han participado en los ritos de Dionisio, donde se enseña la inmortalidad del alma. Entonces, el alma es inmortal. No consuela a su esposa negando la existencia del alma, sino afirmando su supervivencia y su retorno a lo divino. También Plutarco desarrolla una comparación muy reveladora, muy hermosa, que es que el ave es como un ave en cautiverio. Si permanece mucho tiempo en prisión, es decir, por prisión debemos entender el cuerpo, termina domesticándose y olvidando su naturaleza libre. Entonces, al morir, no logra desprenderse fácilmente de las pasiones terrenales y vuelve a encarnarse atrapada en el ciclo de los nacimientos. Claro, si nosotros lo vemos, o sea, esto es muy parecido a la encarnación, que es una forma de olvido y de esclavitud espiritual, mientras que la liberación temprana del alma la devuelve más pronto a su patria celeste. La pequeña Timógena, al morir joven, ha escapado del peso y la corrupción del mundo. Su alma no ha tenido tiempo de habituarse a las pasiones ni de confundirse con la materia. Ha regresado pura y ligera al lugar que le corresponde por naturaleza. El alma es liberada y es como una llama que apaga brevemente y vuelve a encenderse con facilidad. En cambio, la que ha permanecido largo tiempo extinguida difícilmente recupera su brillo. Las almas que mueren antes de enraizarse en la vida corporal atraviesan más pronto la puerta del Hades y alcanzan así una suerte más feliz. Lejos de ver la muerte temprana como una desgracia, Plutarco entonces la presenta como un tránsito benigno hacia lo divino. Señala que en la tradición griega no se ofrecían libaciones, ni se celebraban los ritos fúnebres habituales por los que mueren en la infancia, porque estos pequeños no han participado aún de la vida terrenal. Su existencia no estuvo marcada por los actos, pasiones ni contaminaciones propias de la vida humana, y por eso su destino es más puro y su tránsito más rápido y luminoso. De hecho, nos dice que las leyes prohibían el duelo excesivo en estos casos, pues se consideraba impío lamentar a quienes habían partido hacia una suerte y una región mejor y más divina. De hecho, esta afirmación recoge la creencia de que el alma de los niños no está sujeta al castigo ni a la pesadumbre, sino que regresa enseguida a su origen celestial. Dice Plutarco que la razón humana encuentra incluso más difícil negar esta verdad que creerla, lo que significa que aceptar la paz de los inocentes es más natural que entregarse a la desesperación. Por eso exhorta a su esposa y consigo mismo a mantener la compostura externa conforme a la ley y la pureza interior conforme a la razón. Las lágrimas desmedidas, el duelo prolongado, la rebeldía frente al destino serían una forma de impiedad porque implican desconocer la justicia divina. En cambio, guardar el alma sin mancilla, pura y prudente es el verdadero homenaje a la hija perdida y una señal de respeto hacia los dioses. Y así, muchachos, terminamos las consolaciones a su mujer. Vemos que esta consolaciones a su mujer a usted le podría parecer
frío, frío en una situación tan pero tan lamentable como la muerte de una hija. Por supuesto que es una cuestión absolutamente lacerante, es algo que produce un sufrimiento increíble. Pero ojo que Plutarco no nos está diciendo que no tengamos que llorar, no tengamos que, digamos, que sufrir. No nos está diciendo eso. De hecho está muy alejado de la visión estoica, porque si nosotros nos guiamos bajo la lógica estoica, es decir, que el mejor camino para conducirse en la vida es la razón, entonces pensemos esto racionalmente. Se muere una persona, se muere nuestra hija. Bueno, las personas naturalmente se mueren. La muerte es algo absolutamente natural, algo que debemos aceptar, y en realidad que nadie nos viene a decir que vamos a vivir para siempre. No vamos a vivir para siempre, y eso es lógico. Somos seres contingentes, temporales. Por lo tanto, por la muerte de una persona, cualquiera que ésta sea, no nos debería dar ninguna especie de sufrimiento, desde luego tampoco alegría, ¿ya? Así piensa Plutarco que pensaría un estoico, ¿ya? Porque tenemos que ser muy racionales. Y si lo vemos desde este punto de vista, como sabemos que una persona es mortal y que puede morir no solamente cuando tiene 90, va aproximándose a los 100 años, sino que también cuando tiene 1 o 2 meses de vida, entonces no deberíamos sufrir por eso, ¿ya? Deberíamos lamentarlo, sí, claro, pero no deberíamos ponernos en una posición de miseria, ni mucho menos. Pero y de hecho, si podemos evitarlo en exceso, mejor, dirían los estoicos, según Plutarco. Entonces Plutarco dice, no, sí, mire, aquí todo se puede hacer. Obviamente es la situación de un ser querido, por lo tanto, llorar y lamentarse es absolutamente justo. El tema es que esto no se desborde, dice Plutarco, de que esto no se desborde en una miseria, en una lamentación, porque como no sé, bueno, ustedes han tenido quizá la ocasión de asistir a funerales, de asistir a sepelios por un ser querido, y a veces cuando la gente se siente muy miserable, está ahí llorando, porque obviamente es un ser querido, obvio que sí, pero de ahí empiezan las rencillas, empiezan a decirse, oye, tú que la trataste tan mal en vida, o la última vez nunca la fuiste a ver, o la fuiste a ver muy poco, eres un miserable. Y se forma no solo un escándalo, sino que una pelea verbal o física. Y eso es justamente porque damos rienda a las pasiones. Si nosotros tuviéramos un entrenamiento, dice Plutarco, de refrenar nuestras pasiones, fuéramos más virtuosos, por lo tanto estas situaciones no se producirían. ¿Y para qué contar las personas que están calculando la herencia, el testamento? Y se producen nuevas peleas también. Pero hay otro tema absolutamente diverso de esto, de que es de la lamentación, etcétera. Está el otro tema de que la gente, por alguna razón, por algún motivo que yo por lo menos no me lo explico, y quizás Plutarco tampoco se lo explicaba en su tiempo, es que hay gente que celebra, ¿ya? Yo sé que en algunas culturas también la muerte se celebra, se realizan fiestas incluso, como para hacerles pensar a aquella persona que está fallecida que no estamos tristes, que estamos alegres y que no nos lamentamos, y que si bien tu pérdida, tu ausencia nos daña de alguna manera, queremos que nos vea felices. Eso es seguramente lo que quiere la persona también que ha fallecido. Pero una cosa es eso, una cosa quizá es celebrar y no quizá en el entierro, y otra cosa, muchachos, es hacer un asado. Es hacer un asado en el entierro, en el sepelio, donde sea. Y esa situación lamentablemente ha ocurrido aquí en Chile, donde las personas en el cementerio se ponen a hacer un asado. Se ponen a a comer completo, digamos. Toda la sobriedad que necesita la situación no la tiene de ninguna manera. Y eso sería una falta de decoro que el mismísimo Plutarco jamás permitiría.
Por lo tanto, es el mismo consejo siempre de la virtud en Plutarco. Dominar los propios deseos, los propios impulsos. ¿Mm? Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Todo está en la descripción del video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.